Cristian Nodal y Ángela Aguilar son dos de los más grandes exponentes de la música regional mexicana, conocidos no solo por su talento, sino también por la energía que imprimen en cada presentación. Suscríbete si amas a Ángela Aguilar. Sin embargo, lo que ocurrió aquella noche en pleno concierto cambió para siempre la percepción que muchos tenían de ellos. El escenario, lleno de luces y aplausos, se tornó en un campo de tensión cuando una serie de eventos inesperados dejaron a la audiencia perpleja. Lo que parecía una noche más de espectáculo se convirtió en un episodio que nadie olvidaría fácilmente. Desde el inicio, todo parecía marchar como de costumbre. Nodal, con su inconfundible estilo de chaqueta de cuero y botas vaqueras, paseaba por el escenario como dueño absoluto del lugar. Ángela, con su vibrante traje tradicional, deslumbraba a los asistentes con su gracia y carisma. Juntos, estaban destinados a crear otro de esos momentos inolvidables que sus fans tanto esperaban. Pero algo empezó a fallar en el aire. Una pequeña fisura que pronto se convertiría en una grieta imposible de ignorar. El dueto que todo el mundo aguardaba con ansias estaba a punto de comenzar. La química entre Nodal y Ángela siempre había sido innegable, sus voces entrelazándose en perfecta armonía. Sin embargo, en esta ocasión, un pequeño error de Ángela en una estrofa crucial marcó el inicio de una secuencia de eventos que nadie vio venir. Lo que para la mayoría de la audiencia pasó desapercibido, para Cristian fue un detonante. Su rostro cambió al instante, su expresión antes relajada se tornó en algo mucho más sombrío. La música continuaba, pero algo en la energía del escenario ya no era el mismo. Cristian, visiblemente molesto, intentaba mantener el control, pero la tensión era palpable. Al final de la canción, en lugar de la habitual pausa para dirigirse al público, Cristian hizo algo que dejó a todos en shock. Tomó el micrófono y, con un tono frío, lanzó una crítica mordaz hacia Ángela. «No puede ser que sigas cometiendo los mismos errores», dijo, sus palabras resonando en el recinto y generando un silencio sepulcral. Ángela, sorprendida y visiblemente afectada, intentó mantener la compostura, pero la herida estaba hecha. La multitud no sabía cómo reaccionar. Algunos pensaron que podría tratarse de una broma, parte del espectáculo, pero pronto quedó claro que lo que estaba ocurriendo era algo mucho más personal y real. La crítica pública de Nodal no fue un simple desahogo, fue una humillación que quedó grabada no solo en el ambiente, sino también en el corazón de Ángela. «Ya te lo he dicho 1000 veces, hay que estar concentrados», continuó Cristian, con un tono que dejaba poco espacio para la reconciliación. Ángela, mostrando una admirable madurez, trató de calmar la situación, pero su respuesta apenas tuvo efecto. El público, que momentos antes había estado disfrutando del espectáculo, ahora estaba atrapado en una incómoda mezcla de asombro y desconcierto. Las risas y los aplausos se desvanecieron, dejando un silencio pesado en el lugar. Finalmente, Ángela, visiblemente abrumada por la situación, hizo lo que nadie esperaba. Con una voz temblorosa, pidió disculpas al público y anunció que necesitaba un momento para recuperarse. Acto seguido, abandonó el escenario, dejando a Cristian solo bajo los focos, enfrentándose a una audiencia que ya no lo veía con los mismos ojos. Lo que comenzó como una crítica personal, se había convertido en un espectáculo de tensión que ningún fan hubiera imaginado. La multitud, ahora confundida y algo molesta, comenzó a abuchear a Nodal. Lo que había sido una noche prometedora se convirtió en una serie de momentos incómodos que afectaron la atmósfera del evento. Cristian, al darse cuenta de la magnitud de sus palabras, trató de recomponer la situación, pero era evidente que el daño ya estaba hecho. Los abucheos no cesaban y su intento de seguir con el espectáculo se sintió vacío y forzado. Detrás del escenario, Ángela caminaba apresurada hacia su camerino, las emociones desbordándola. Cerró la puerta con fuerza, como queriendo dejar todo el estrés y la presión fuera de ese espacio, pero el dolor seguía dentro de ella. Todo lo que había trabajado arduamente se sentía desmoronado en un instante. Su corazón latía rápido y, por primera vez, sentía que no podía más con la situación. Cristian, aún en el escenario, parecía haber perdido completamente el control del momento. Ya no era el artista seguro de sí mismo que el público conocía, ahora estaba solo, enfrentando una situación que él mismo había creado.
Detrás de las cortinas, Ángela se refugiaba en su camerino, luchando por mantener la calma, pero las lágrimas que había contenido durante la actuación finalmente empezaban a brotar. La presión, la frustración, todo se acumulaba en un remolino de emociones que apenas podía manejar. El ambiente en el camerino era denso. Cada pequeño sonido parecía amplificado, intensificando la incomodidad que Ángela sentía. Frente al espejo, se veía a sí misma, su reflejo mostrando una vulnerabilidad que rara vez dejaba entrever. El maquillaje que aún estaba intacto no podía ocultar el cansancio y el desconsuelo que se asomaban en sus ojos. Mientras tanto, Christian, lejos de los aplausos y las luces, lidiaba con el peso de lo que había hecho. De repente, los pasos apresurados de Christian resonaron por el pasillo. Irrumpió en el camerino, cerrando la puerta de un golpe. «¿Qué crees que estás haciendo?», lanzó con un tono que destilaba enojo y frustración. Pero Ángela, ya agotada emocionalmente, no estaba dispuesta a seguir con la confrontación. «No pienso hablar contigo ahora», replicó con frialdad. El enfrentamiento entre ambos continuaba, pero algo había cambiado. La relación que alguna vez los unió parecía estar desmoronándose. A pesar de la disculpa que Christian intentó ofrecerle, Ángela sabía que las palabras no serían suficientes para cerrar la brecha que se había abierto entre ellos. La tensión que había acumulado durante meses, tal vez años, se había manifestado en ese instante. Lo que antes era una colaboración artística cargada de admiración mutua, ahora era una relación tensa y rota. Christian, por su parte, intentaba comprender la magnitud del daño que había causado, pero sabía que sería difícil recuperar la confianza perdida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ambos sabían que habían cruzado una línea y que la relación profesional y personal que compartían ya no sería la misma. A pesar de las disculpas, el daño estaba hecho, y ambos necesitarían tiempo para procesar lo ocurrido. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Ángela sentía que algo había cambiado irrevocablemente. Christian, por su parte, no sabía cómo reparar lo que había roto. La audiencia seguía afuera, esperando algún tipo de conclusión, pero lo que no sabían era que dentro de ese camerino se libraba una batalla emocional mucho más intensa. Christian, con su cadena de plata colgando de su cuello, ahora parecía un hombre completamente distinto. La confianza y seguridad que lo caracterizaban en el escenario habían desaparecido. Por primera vez, se sentía expuesto, vulnerable, incapaz de controlar la situación. Ángela, aún frente al espejo, observaba su propio reflejo, tratando de encontrar respuestas. Todo lo que había soportado hasta ese momento parecía haber culminado en ese instante. Su vestido, que antes había sido motivo de orgullo, ahora le parecía una carga pesada. Sus manos, normalmente firmes, ahora temblaban levemente. Y aunque no quería reconocerlo, sabía que necesitaría tiempo para superar lo ocurrido. Christian, por su parte, luchaba internamente. Quería arreglar las cosas, pero su orgullo le impedía dar el primer paso. Sabía que había herido profundamente a Ángela, pero no sabía cómo enmendar sus acciones. En el fondo, también estaba lidiando con sus propias inseguridades, las expectativas que la fama y la industria musical le habían impuesto durante tanto tiempo. La presión de ser perfecto, de no cometer errores, lo había llevado a explotar de una manera que ahora lamentaba. La tensión en el aire era tan palpable que incluso los músicos en el escenario parecían dudar si continuar o detenerse. Cada segundo que pasaba se sentía eterno, como si el público estuviera esperando una explosión inminente. Christian, con el micrófono en la mano y una expresión endurecida, parecía sopesar sus próximos movimientos. En ese instante, lo que debía haber sido una noche de pura magia musical se transformó en un escenario cargado de incertidumbre. Nadie sabía cómo reaccionar, las miradas de confusión y sorpresa llenaban el recinto. El público, que momentos antes coreaba las canciones a todo pulmón, ahora murmuraba entre sí, algunos preguntándose si lo que acababan de presenciar era parte del show. Las cámaras de los celulares seguían grabando, capturando cada instante del incómodo silencio que había caído sobre el lugar. Sin embargo, no era difícil darse cuenta de que lo que acababa de suceder era real, y el ambiente en el recinto estaba cargado de emociones encontradas. El eco de las palabras de Nodal seguía reverberando en el aire.
Ángela, en su camerino, se sentía como si el mundo entero se hubiera detenido. El dolor y la vergüenza por lo que había ocurrido en el escenario eran evidentes en su rostro, reflejándose en sus ojos llenos de lágrimas contenidas. La humillación pública que acababa de experimentar era un golpe que nunca habría esperado, especialmente de alguien a quien consideraba un compañero y amigo. Cada palabra de Christian había perforado su corazón como una lanza, dejándola con una herida abierta que no sabía cómo sanar. Mientras tanto, en el escenario, Christian intentaba continuar con el concierto, pero la energía que había caracterizado sus actuaciones ya no estaba allí. Los músicos tocaban sus instrumentos de manera mecánica, sin la pasión que normalmente los acompañaba. Era como si todo el mundo, incluido Nodal, estuviera actuando por inercia, incapaz de sacudirse la tensión que ahora dominaba el lugar. Los abucheos del público comenzaban a aumentar, reflejando el descontento general por la forma en que la situación había escalado. Cada minuto que pasaba sin Ángela en el escenario se sentía como una eternidad para el público, que esperaba desesperadamente algún tipo de reconciliación o resolución. Sin embargo, esa esperanza parecía más distante con cada nueva canción que Christian interpretaba en solitario. La química entre ambos, que tantas veces había sido el alma de sus presentaciones conjuntas, ahora estaba completamente rota. El vacío dejado por Ángela era imposible de ignorar, tanto para Nodal como para la audiencia. Cuando Christian finalmente decidió dirigirse al público para explicar lo sucedido, su voz sonó apagada, como si él mismo no pudiera encontrar las palabras adecuadas. Trataba de justificar sus acciones, pero su explicación solo sirvió para aumentar el malestar entre la audiencia. Las miradas de decepción y desconfianza eran evidentes desde las primeras filas hasta los últimos rincones del auditorio. A pesar de sus intentos de enmendar el momento, el daño ya estaba hecho, y la relación entre ambos artistas había sufrido un golpe que parecía irreparable. La noche que había comenzado con tanta expectativa y entusiasmo ahora se había convertido en un espectáculo triste y desconcertante. Mientras algunos fanáticos abandonaban el lugar, incapaces de soportar más el incómodo ambiente, otros permanecían, esperando que algo milagroso sucediera. Pero la realidad era que nada podría deshacer lo que había ocurrido. Christian y Ángela habían cruzado una línea en su relación profesional, y nadie estaba seguro de si alguna vez podrían regresar a como eran antes. Detrás de escena, Ángela seguía lidiando con el torrente de emociones que la abrumaban. Sus pensamientos eran un caos, intentando procesar no solo la humillación que había sufrido, sino también el impacto que este incidente tendría en su carrera. ¿Cómo enfrentaría al público después de algo así? ¿Cómo trabajaría nuevamente con alguien que la había expuesto de esa manera? Estas preguntas rondaban su mente mientras permanecía sola en su camerino, lejos de la mirada del mundo. Christian, por otro lado, comenzaba a darse cuenta de la magnitud de sus acciones. Lo que inicialmente parecía una reprimenda justificable en su mente ahora se sentía como una cadena de errores que no sabía cómo deshacer. Aunque intentaba mantener una fachada de control, internamente estaba luchando con la culpa y el remordimiento. Sabía que había herido a Ángela de una manera que quizás nunca podría reparar. Pero su orgullo aún lo mantenía cautivo, impidiéndole dar el paso hacia una disculpa sincera. La prensa, siempre ávida de escándalos, no tardaría en recoger la historia. Los titulares de los medios seguramente se harían eco de la disputa, transformando lo que había sido una cuestión interna en un espectáculo público. Las redes sociales ya comenzaban a llenarse de comentarios y teorías sobre lo sucedido, con algunos tomando partido por Ángela y otros defendiendo a Christian. Era solo cuestión de tiempo antes de que el incidente se convirtiera en un tema de conversación a nivel nacional. Para Ángela, la posibilidad de que este escándalo afectara su imagen pública era aterradora. Sabía que en el mundo del espectáculo, cada paso en falso podía tener repercusiones duraderas. Y aunque el apoyo de sus fanáticos era fuerte, no podía evitar preguntarse si este episodio dejaría una mancha en su carrera que nunca podría borrar. Sin embargo, más allá de su preocupación profesional, el dolor personal era lo que más la afectaba. Había perdido no solo a un compañero de escenario, sino también a alguien que alguna vez consideró su amigo. Christian, por su parte, también enfrentaba una encrucijada. El reconocimiento y éxito que había construido a lo largo de los años se tambaleaban sobre un terreno inestable.
La imagen de artista impecable que tanto se esforzaba por proyectar ahora estaba en riesgo, y todo por un momento de impulso mal controlado. Sabía que necesitaba hacer algo para corregir la situación, pero no estaba seguro de por dónde empezar. El daño estaba hecho, y cualquier intento de enmendarlo podría ser visto como un movimiento tardío o insincero. Mientras ambos artistas lidiaban con las secuelas del incidente, la noche llegaba a su fin. El auditorio, que una vez estuvo lleno de vida y energía, ahora estaba casi vacío, con solo unos pocos fanáticos y periodistas quedándose atrás, esperando captar cualquier detalle adicional. Los ecos de la música ya se habían desvanecido, dejando en su lugar un silencio incómodo que parecía simbolizar el quiebre entre Christian y Angela. A medida que los días pasaran, tanto Christian como Angela tendrían que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Para Christian, el desafío sería encontrar la manera de redimirse ante una audiencia que había visto su peor lado. Para Angela, sería el proceso de sanar las heridas emocionales y decidir si estaba dispuesta a continuar trabajando con alguien que había puesto en duda su capacidad frente a miles de personas. En cualquier caso, la relación entre ambos había cambiado para siempre. La música, que siempre había sido el vínculo que los unía, ahora parecía ser también la causa de su separación. Cada vez que se recordara esa noche fatídica, tanto Christian como Angela tendrían que revivir los sentimientos de traición y dolor que los acompañaron en esos momentos. Y aunque el tiempo eventualmente les permitiría seguir adelante, lo que ocurrió en ese escenario quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Para el público, lo que había comenzado como una noche de entretenimiento se convirtió en una lección sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Mientras la noche avanzaba y el público abandonaba el recinto, la conversación en las redes sociales se intensificaba. Hashtags como #Christian Nodal y #Ángela Aguilar se volvían tendencia, generando una avalancha de opiniones. Algunos fans defendían a Christian, argumentando que su frustración era entendible, mientras que otros arremetían contra él, acusándolo de machista y de haber cruzado una línea al exponer públicamente a Angela. Las redes se convirtieron en un campo de batalla digital, donde los fanáticos y detractores de ambos artistas discutían fervorosamente los detalles del incidente. Cada nueva publicación, fotografía o vídeo grabado desde diferentes ángulos añadía combustible a la conversación, ampliando la dimensión del escándalo. Entretanto, los managers y equipos de ambos artistas se apresuraban a contener los daños. Para ellos, la prioridad no solo era salvar las carreras de sus respectivos talentos, sino también mantener la relación profesional entre Angela y Christian, que había generado éxitos importantes. Las conversaciones a puerta cerrada sobre cómo manejar la situación eran tensas. Algunos miembros del equipo de Angela sugirieron que emitiera un comunicado de prensa, mientras otros abogaban por el silencio para evitar dar más protagonismo al conflicto. El equipo de Christian, por su parte, comenzaba a preparar una disculpa pública, consciente de que el incidente había golpeado fuertemente su imagen. Por otro lado, los medios de comunicación tradicionales empezaban a poner en marcha sus engranajes. Programas de televisión, revistas y portales de noticias de espectáculos comenzaban a elaborar reportajes sobre el incidente. Entrevistas con expertos en la industria del entretenimiento discutían las implicaciones de lo sucedido. Se analizaban las carreras de ambos artistas, las posibles repercusiones a largo plazo y cómo sus futuros conciertos podrían verse afectados. Incluso se especulaba si otros artistas cercanos a Angela o Christian tomarían partido, lo que podría dividir aún más la escena del regional mexicano. Para Angela, una cuestión clave era el impacto que esta situación podría tener sobre su legado familiar. Proveniente de una dinastía de músicos legendarios, cualquier movimiento en falso no solo afectaba su carrera, sino también el nombre Aguilar, una de las familias más respetadas en la música mexicana. Esto añadía una capa extra de presión a la ya compleja situación emocional que enfrentaba. Su padre, Pepe Aguilar, también un ícono en el mundo del regional mexicano, no tardaría en intervenir, probablemente ofreciendo su apoyo, pero también preocupándose por la imagen de la familia y cómo manejar la crisis. La relación entre Angela y Christian, más allá del ámbito profesional, también era tema de debate. Aunque ambos habían mantenido su relación laboral como algo estrictamente profesional, muchos comenzaron a preguntarse si detrás de esta colaboración había tensiones personales que finalmente salieron a la luz.
Los medios especulaban sobre si había problemas previos no resueltos que culminaron en la explosión de Christian en el escenario. Algunas fuentes anónimas afirmaban que ya había habido desacuerdos entre ellos durante los ensayos y la producción del tour. El impacto en los contratos publicitarios también comenzó a ser una preocupación real para ambas partes. Angela, quien había sido imagen de varias marcas importantes, tendría que lidiar con las posibles reacciones de sus patrocinadores. A las empresas les preocupaba cómo la controversia podría afectar su propia imagen, y no sería extraño que algunas decidieran tomar distancia, al menos hasta que las aguas se calmaran. Christian, por su parte, también podría haber comprometido sus acuerdos comerciales si no manejaba la situación de forma adecuada. En el mundo del espectáculo, las percepciones importan, y en este momento, ambas figuras estaban bajo un escrutinio más intenso que nunca. Los próximos días serían cruciales. La industria del entretenimiento es rápida para olvidar escándalos, pero solo si las figuras involucradas logran manejar la situación con tacto y transparencia. La posibilidad de una reconciliación pública entre Angela y Christian estaba sobre la mesa, pero ambos tendrían que decidir si estaban dispuestos a poner de lado el orgullo y las heridas para salvar no solo su relación profesional, sino también las carreras que tanto esfuerzo les había costado construir. En cuanto a sus seguidores, el clamor por una explicación, una disculpa o incluso una conversación sincera entre ambos artistas se volvía cada vez más fuerte. Si bien algunos defendían que lo mejor era cerrar el capítulo y seguir adelante, otros querían que tanto Angela como Christian ofrecieran un cierre claro al incidente. Al final, más allá del espectáculo mediático y las repercusiones en sus carreras, lo que los fanáticos deseaban era que la música, el arte que los unió en primer lugar, prevaleciera sobre cualquier conflicto personal o profesional. Cada día que pasaba sin una declaración oficial o una resolución tangible, añadía más misterio al futuro de la colaboración entre Angela y Christian. ¿Volverían a compartir escenario? ¿El incidente se convertiría en un capítulo oscuro en sus carreras, o simplemente en una anécdota más en el mundo volátil del espectáculo? Nadie lo sabía con certeza, pero lo que estaba claro es que el incidente había dejado una marca que tardaría mucho en borrarse. No olvides suscribirte si amas a Ángela Aguilar.